Muy bien, de nuevo, en fin, nos felicitamos de estar aquí en esta mañana de otoño, en fin, en este lugar, con esta acogida tan magnífica que nos brinda nuestra facultad y como está haciendo en todos los días de este congreso. La sesión de ahora es una sesión en la que vamos a escuchar a Katia Colmenares. Por lo tanto, bienvenida una vez más a nuestra facultad, porque también estuviste aquí presentando justamente, si me permite, este libro, Enrique Dussel. Ella es la editora de esta obra donde hay escritos póstumos de Enrique Dussel, por acá, de la editorial acá, con el título Hacia una teoría de la modernidad, colonialidad, la descolonización epistemológica, ¿no? Fue en el marco también del congreso de otra actividad que tuvimos el curso pasado, ¿verdad? Y que resultó pues un acto también muy interesante donde muchos estudiantes pudieron participar del mismo, etcétera, ¿no? Bien, Katia además, bueno, es mexicana de México y lleva un tiempo residiendo aquí entre nosotros en Granada, incluso ahora concretamente en la Alpujarra. Te damos las gracias por el esfuerzo también de estar hoy aquí con nosotros esta mañana, como acabo de decir. En el contexto de este congreso sobre marxismos iberoamericanos y en esta tercera jornada, el título que ella nos dio es Hacia un Marx desconocido. Hacia un Marx desconocido. Un título también con resonancias dusselianas y que, bueno, también tiene que ver con este libro suyo recientemente editado, Un Marx para nuestro tiempo, aparte de un capítulo interesantísimo de su propia cosecha. Pues hay textos muy interesantes de Dussel, de Kramer, de Juan José Segales y algunos otros más, y algún texto de alguna traducción del propio Marx. Por lo tanto, todo ello está en los trabajos que Katia viene desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? Vamos a desarrollar este tema hacia más desconocido. Ningún autor queda nunca conocido del todo, porque nunca nadie se conoce del todo a sí mismo, entre otras cosas. Entonces, creo que es interesante oír lo que nos puede brindar desde las lecturas que se pueden hacer desde Latinoamérica, concretamente desde México, hechas y narradas en Granada, en España. Pues tiene la palabra, Katia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, el acto lo tenemos pues hasta la 1:05 por ahí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias primero, José Antonio, por la invitación y gracias a los presentes el día de hoy. Veo que Marx no es muy taquillero en estos días en España. Un evento así en América Latina estaría llenísimo por amplias juventudes. Entonces es curioso, ¿no? Como cada lugar nos va dando una distinta perspectiva, un distinto interés y una pertinencia también de los autores para leerlos y para trabajarlos. Y bueno, me voy a permitir empezar con una anécdota. Precisamente yo estuve en el 2011 en Alemania en una estancia doctoral y le hice entrevista a muchos marxistas que ya están como también pasando a otra época, y entre ellos estaba Helmut Reichelt, que es un marxista de la Escuela de Frankfurt y que dejó más o menos la filosofía para poder dedicarse a la política. Y entonces él tiene un libro muy interesante sobre la lógica de Marx, y entonces le hice una entrevista más o menos con las mismas preguntas, porque yo estaba trabajando ya en ese momento el Marx de Dussel y el Marx de Franz Hinckelhammer. Y teníamos además como ciertas hipótesis sobre el método. Y entonces yo quería ver, ¿no? Como cuáles eran como las tesis fundamentales del método que se habían trabajado en Alemania. Entonces busqué a toda esta generación de marxistas y les hice esta entrevista. Y él, hubo un momento que me dijo algo que a mí me dejó muy impactada. La pregunta era si él veía un más allá del capitalismo. Y le añadí, y del socialismo. Y él me dijo, no.
yo no veo un más allá del capitalismo, menos aún del socialismo, y me dijo, pero yo sé que tú sí. Y a mí como que el hecho de que el otro me implicara en la respuesta fue como muy impactante. Y me dijo, y no lo veo porque soy europeo, y porque en Europa hemos destruido todas las relaciones comunitarias y solidarias, desde donde se puede pensar otro tiempo, otra época y otra alternativa. Y yo sé que tú sí, porque en América Latina todavía quedan esas relaciones comunitarias y solidarias desde donde se puede pensar un más allá del capitalismo e incluso del socialismo. A mí esa respuesta, digamos, no solamente me impactó, sino me comprometió de una manera mucho más radical con el trabajo que yo ya venía realizando. Y bueno, tuvimos una conversación muy rica que después publiqué en una... de hecho, muchos de estos artículos que aparecen en el libro aparecieron primero en la revista Tabula Rasa, en el número 48, y ahí he publicado esa entrevista de Henry Fay. Entonces, bueno, esto para decir que cada uno, ¿no?, lee los autores desde un lugar, y desde ese lugar entonces aparecen no solamente lecturas, categorías, sino que también aparecen perspectivas y posibilidades. Entonces, pareciera como muy pretencioso decir, soy más desconocido. Ese es el título del libro, de un libro de Dussel, uno de los 4 tomos que él escribe sobre las 4 redacciones del Capital de Marx. Y fue un libro que pasó desapercibido en general para el marxismo. O sea, no tuvo gran resonancia, y hoy vemos también que es porque, bueno, el momento en el que él lo publica, por supuesto que estaban aventando el Capital por las ventanas y lo vendían por kilo, ¿no?, la obra de Marx. Pero también tenía que ver con las hipótesis que él estaba trabajando, porque ya su manera de abordar era totalmente, digamos, distinta, o sea, por decir que era otro mundo de cómo lo había trabajado el marxismo del siglo XX. Entonces, realmente no se comprendieron como las tesis fundamentales. Entonces, el día de hoy, yo vengo a ofrecerles algunas de estas tesis, algunas de estas líneas de interpretación, ¿no?, para compartir y para seguir avanzando, porque lo que necesitamos es engrosar el camino del pensamiento crítico, hoy tan escaso en estos días. Y este libro es un libro justamente que pretende abrir esas nuevas sendas. Entonces, compila varios artículos para mí muy importantes, porque todos abordan el tema del método. Y el método, pero centrado en la teoría del fetichismo de Marx. Entonces, quiero empezar esta sesión leyendo un poquito del libro, pero es así como un poco la travesura de la escritura. Y dice así, es de la primera página del libro. Dice, Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Marx abandonó la filosofía al superar el idealismo hegeliano, se dedicó a la economía para desarrollar el método científico del materialismo histórico, mientras que para Hegel la realidad era espiritual, para Marx era material, física y económica, ya que para Marx lo primero es la materia y la conciencia es un derivado de esta. A partir del método dialéctico hegeliano, el cual parte de la estructura, tesis, antítesis y síntesis, Marx desarrolló el método del materialismo dialéctico como determinación de la infraestructura sobre la superestructura. La comprensión de la historia que desarrolló el Marx definitivo advirtió a los procesos revolucionarios por venir que la línea histórica de las contradicciones como lucha de clases daría lugar al socialismo como culminación de la etapa capitalista. Bueno, prácticamente todo lo que se afirma en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase.
Es decir, que Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda crece. Sin embargo, lo más sorprendente es que a pesar de ser demostrablemente falso, estos prejuicios, este cliché sobre Marx, continúa siendo repetido por el marxismo del siglo XX. Hasta el presente, lo que nos impide arribar a un marxismo del siglo XXI. Esta es una paráfrasis que yo hice a partir de un libro también travieso de Terry Pinker, que él escribe una biografía sobre Hegel, una biografía maravillosa, como de 1000 páginas. Y él empieza así, o sea, el primer párrafo de su libro es como todo lo que se dice de Hegel, ¿no? Que sí sostuvo el Imperio Prusiano, todos los prejuicios de Hegel, y después dice, bueno, todo lo que acabo de decir es falso. Entonces, eso es chocante. Cuando yo leí eso, que yo ya estaba trabajando, porque yo me metí a Hegel solamente con la intención de trabajar Marx. Entonces, cuando me metí a Hegel y leí eso, yo dije, pero sí, o sea, yo me estoy metiendo a Hegel porque mi maestro Enrique Dussel me dijo, tienes que ponerte a hacer años la dialéctica de Hegel, porque el método de Marx es una inversión de la dialéctica de Hegel. Y yo cuando leí a Pinker diciendo que el siglo XX no entendió a Hegel, yo dije, ¿y qué pasó con Marx? Digamos, esa es como una de las cosas impactantes con las cuales yo empecé a trabajar el tema. Y entonces, aquí hay algunos prejuicios que quisiéramos como quitar la maleza para abrir el camino. Y son 8 tesis. La primera, ¿sabían que el Marx que conoció el siglo XX es un Marx que construyó el estalinismo? También, o sea, esto parece como un shock, ¿no? Nadie quiere aparecer al lado de Stalin. Sin embargo, las grandes compilaciones que se hicieron, las obras completas de Marx, que se tradujeron a todas las lenguas, las preparó el stalinismo. Entonces, este es uno de los temas que nosotros, o sea, que estamos trabajando Marx, tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una interpretación. Porque los volúmenes no aparecen uno al lado del otro de manera ingenua, sino que hay ahí una intencionalidad. Y por lo menos tenemos que verlo de frente para que no nos siga determinando por las espaldas. Segunda tesis. ¿Sabían que un texto tan icónico como la ideología alemana no fue escrito ni por Marx ni por Engels, sino que constituye una construcción ideológica falsa producida por el marxismo ortodoxo stalinista? Lo mismo, este libro como tal nunca lo escribieron Marx y Engels, sino que es algo así como un Frankenstein, que se produjo con textos que no tenían nada que ver unos con los otros y que se pusieron como si dieran una unidad sistemática y concordante, ¿no? De hecho, si uno ve los textos originales, ¿no? Donde la ideología alemana, que se puede, yo creo que hasta buscar en internet. O sea, Marx escribía dibujitos, hacía monitos, pintaba cosas. Esos son los manuscritos de la ideología alemana. O sea, son textos que Marx mismo no tomó como textos serios para publicar, sino que los tenía ahí como apuntes de monitos con manchas de cigarro y de vino, con los cuales pues se ponían un poco a hablar, a conversar y a jugar, ¿no? Entre Marx y Engels. ¿Sabían que la famosa introducción a los Grundrisse, donde supuestamente Marx expuso su método dialéctico, en realidad es un texto que Marx nunca publicó? Y esa es otra cosa que a mí siempre me impactó, porque o sea, cuando uno busca, ¿no?, trabajo sobre el método de Marx, todo el mundo refiere a ese texto, que es un texto que Marx, digamos, nunca salió a decir, este es mi texto sobre el método dialéctico. Es un texto temprano, o sea, anterior incluso al Capital. Y después como que se quiere medir el Capital con ese texto que es anterior, lo cual metodológicamente es un problema, porque uno no escribe el método antes de hacer la obra. O sea, primero se construye la obra y después se reflexiona sobre lo que uno ha tenido que hacer para construir un objeto de estudio. Entonces,
si uno quiere ver lo que es el método de Marx, tiene que entrar a su última obra, que es El Capital, y particularmente el capítulo 1, la parte sobre el fetichismo. Sabían que los tomos 2 y 3 del Capital fueron elaborados por Engels y que los verdaderos tomos escritos por Marx no fueron publicados, sino hasta mucho tiempo después. Hoy día los tenemos. O sea, el MEGA, el Marx Engels Gesamtausgabe, la institución que publica las obras completas de Marx y Engels, ya tiene esos tomos a disposición. Me parece que incluso ya deben estar traducidos al inglés. Estos años han ido avanzando realmente a pasos agigantados, o sea, los chinos, ellos creo que tienen el MEGA casi completo, los japoneses, los brasileños, en Estados Unidos, o sea, hay réplicas ya del MEGA en habla hispana, nos estamos quedando atrás, debo decirlo, pero bueno, ahí vamos empujando y espero que podamos tener otras noticias pronto. Pero bueno, son textos que se tienen ahí, e incluso autores como, ¿cómo se llama? El que escribe aquí, se me fue ahorita su nombre, Michael Heinrich, ¿no? Que es el gran estudioso del MEGA. O sea, cuando yo hablé con el secretario del MEGA, Gerard Huckman, él me dijo, el que más conoce el MEGA, o sea, de principio a fin, es Michael Heinrich. Y justamente él dice que en esos tomos realmente Marx adelanta muchas tesis que nos podrían ayudar a entender lo que estamos enfrentando hoy, o sea, el capital financiarizado, por ejemplo, ¿no? El mercado mundial. O sea, Marx se adelantó en muchos temas que ya no van a aparecer en los tomos de Engels. ¿Sabían que inclusive la versión del tomo 1 del Capital, que ahora conocemos en castellano, no fue la que escribió Marx? Sino que esta que tenemos ahora ya es una construcción que hizo también Engels. O sea, no solamente tenemos el tomo 2 y 3 de Engels, sino que también el tomo 1 es un tomo que preparó Engels. ¿Sabían que la relación entre infraestructura y superestructura en realidad es una caricaturización reduccionista del método de Marx? O sea, Marx solo la mencionó así de pasada en un texto temprano y nunca volvió a tratar el tema. Y sin embargo, ¿no? El marxismo del siglo XX se gastó tinta sobre esas categorías y construyendo, digamos, un marco que no daba realmente cuenta de la compleja realidad. O sea, porque era como un pastel que uno va poniendo, ¿no? Capas encima de otra, pero la realidad no es así. En la realidad las distintas dimensiones están imbricadas unas con otras. Así que tenemos que ir viendo de qué manera se codeterminan, ¿no? Estas dimensiones. Y bueno, ¿sabían que Hegel nunca habló de tesis, antítesis y síntesis? Esta es como una de las cosas como más escandalosas, porque también, o sea, se ha hecho una caricaturización de la dialéctica hegeliana y realmente, o sea, esta formulación no tiene nada que ver con Hegel. Que también fue un comentario que hizo un alumno de Hegel y que después pasó como si fuese Hegel mismo. Pero cuando uno ve la dialéctica así, como de una categoría a su contrario y después a la síntesis, no está entendiendo el pasaje dialéctico. Porque lo que hace Hegel es profundizar al interior de los conceptos. O sea, el contrario no se encuentra al lado, sino que se encuentra adentro. Las contradicciones, digamos, van avanzando en la medida que uno va penetrando en el objeto, o sea, va profundizando al interior de una totalidad que uno está pensando. Bueno, sabían que Marx pues, no desarrolló ni un materialismo histórico ni un materialismo dialéctico. Entonces, tenemos que repensar realmente el modo como estamos nosotros abordando a Marx. Y bueno, Dussel, y yo parto de él, tuve el gran honor de ser su alumna por 20 años. Entonces, trabajé mucho con él y de hecho, digamos, como que mi entrada a Dussel fue muy curiosa porque él estaba dando un curso sobre Marx y justamente estábamos leyendo sus libros, que eran los cuatro tomos que les digo de las 4 redacciones del Capital. Porque él lo que hizo fue
ponerse a estudiar a Marx directamente, cosa que no hizo en general el marxismo en habla castellana. Y creo que tampoco en otras lenguas. O sea, se tenía acceso a Marx a partir de manuales, a partir de simplificaciones, y fue muy mediada la interpretación que fuimos teniendo de Marx. Entonces, en ese momento, Dussel ya tenía una obra, ya tenía su filosofía de la liberación, y él llega a México en un contexto en el que estaban los latinoamericanistas, por un lado, ¿no? Leopoldo Sea, pensando Salazar Bondi, ¿no? Si existe una filosofía en América Latina, estaban los marxistas también, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, o sea, grandes personalidades también del marxismo, y estaba la filosofía analítica, ¿no? Gente que tenía, pues, los que tienen los grandes recursos, ¿no? Y que tienen realmente las instituciones. Y Dussel no entraba en ninguno, él tenía una filosofía, digamos, nueva, venía leyendo Hegel, Levinas, tenía unas lecturas muy distintas, pero también un trabajo muy comprometido políticamente. Y él se dio cuenta que tenía que atravesar Marx, o sea, porque era una herramienta para poder dialogar también con sus iguales, para poder enriquecer mejor su trabajo. Y él se pone a estudiar Marx durante 10 años. Entonces, el modo como él siempre leía era genealógicamente y nos enseñaba que siempre teníamos que hacer así, o sea, de cómo empieza un autor e ir construyendo con el autor las categorías, ir viendo cómo va madurando. Entonces, cuando le faltaban textos, Dussel se arrancaba a Alemania y se iba y hablaba con el entonces ya instituto, el Mega. Entonces, él fue de los primeros, o sea, no había nadie tocado la puerta. En ese momento nadie más quería ya leer Marx, ¿no? Él llega tarde a la discusión. Y entonces, esos años, o sea, él toda la década del 80 al 90 se pone a leer solo Marx y dice, cuando digo Marx es solo Marx, o sea, no me leí pero ni una noventa. O sea, era él muy disciplinado. Entonces, él se da cuenta de que esta manera de trabajar de Marx tan exigente consigo mismo, que iba redactando y después re-redactando y después, o sea, era como un perfeccionismo ya patológico, que también le molestaba tanto a Engels porque las ediciones no podían salir. Pero bueno, Dussel va trabajando los temas y va encontrando, así como un arqueólogo, ¿no? Casi que el día en que Marx utiliza las categorías por primera vez, ¿no? Aquí aparece por primera vez, ¿no? Plusvalor, o exterioridad, o trabajo vivo. Entonces, él va descubriendo, entonces, él no llegó a Marx a través de las lecturas de Marx, sino que él llegó ya con las preguntas desde América Latina, con un trabajo comprometido, además un trabajo interesante a este punto, teológico muy profundo, que bueno, esto también es interesante remarcarlo, porque en ese momento la izquierda latinoamericana era totalmente jacobina y antiteología, porque la teología la religión es el opio del pueblo, y entonces eso impedía también entender a Marx, porque el lenguaje de Marx, pues Marx iba a ser teólogo también, iba a ocupar una cátedra en teología. Entonces, Marx tenía una formación muy profunda, no solamente que conocía la tradición cristiana, sino también la tradición judía y la tradición profética. Entonces, el modo como él aborda los temas, cuando habla del capital como el gran Moloch, ¿no? O sea, de la izquierda, quien leía pasaba la página y decía, estará diciendo, no le tomaron importancia. Y Dussel le tomó mucha importancia porque él venía también de la teología, él es teólogo además, de filósofo e historiador, o sea, tiene varias disciplinas a las cuales se dedicó de manera muy profunda. Entonces, la lectura que él hizo realmente le permitió profundizar de una manera nueva, o sea, porque no estaba, digamos, contaminada con las discusiones que ya se daban al interior del marxismo. Él dijo, primero me pongo a leer a Marx y después entraré a la discusión.
claro, cuando él estaba filoso, ¿no? Filoso para entrar a la discusión, ya nadie quería discutir el tema, porque Marx había pasado completamente a la historia, ¿no? El capitalismo había vencido, cayó el muro, y entonces, pues a lo que había es que continuar el camino. Pero realmente esos 10 años a Dussel le van a dar, o sea, él dice, esos son los 10 años más productivos de mi vida. O sea, donde realmente pude agarrar las categorías fundamentales y profundizar, o sea, darle una fundamentación material a la filosofía de la liberación. Entonces, uno de los temas que él descubre y que justamente el marxismo en general no logró cachar el tema, o sea, porque no se dieron realmente los diálogos ni los debates sobre esto, fue la categoría de exterioridad y que venía por el trabajo vivo. Y también aquí les cuento una anécdota. Cuando Fritz Hauck estaba preparando su diccionario sobre el marxismo, donde participaron importantísimos marxistas de todo el mundo, Fritz Hauck le dijo a Dussel, bueno, pues escríbete una entrada, pero a ver, es que ya está como todo muy repartido, ¿de qué podrás hablar? Y Dussel le dijo, bueno, pues yo no sé si estará por ahí disponible todavía la categoría de trabajo vivo. Y Fritz Hauck le dijo, trabajo vivo, trabajo vivo. ¿Y qué es el trabajo vivo? Y para Dussel fue como un baño de agua fría. Dijo, para mí es la categoría más importante de Marx. O sea, ¿cómo puede ser que las entradas del diccionario están repartidas y nadie ha escrito sobre el trabajo vivo? Entonces dijo, bueno, pues escríbete, ¿no? Entonces Dussel lo agarró feliz. Entonces, el trabajo vivo es una categoría que utiliza Marx para referirse a la subjetividad corporal humana de la persona, que es la fuente de donde sale el valor. Entonces, este trabajo vivo, que no lo pone el capital, que no lo puede poner, porque cuando le paga el salario, lo único que compra es la fuerza de trabajo. Entonces, Dussel descubre que más allá del fundamento, y descubre además categorialmente, es muy interesante el modo como él va analizando los textos de Marx, porque no es que él se lo inventa, sino que él tenía una estructura ya, digamos, teológica muy clara, pero cuando él lee a Marx, encuentra que Marx la tiene también. Y es una estructura profética, en donde no hay una identidad entre el fundamento y la fuente. Entonces, una cosa va a ser el fundamento de una totalidad, en este caso del capital, o sea, el capital, digamos, pone los recursos, ¿no? Y empieza y lanza el proceso de producción. Cuando desde la, digamos, desde la visión del capital se lee eso, pues parece que el capital efectivamente es fundamento. ¿Por qué? Porque pone, ¿no? El recurso base sobre el cual va a comenzar el proceso productivo. Sin embargo, dice Dussel, hay siempre, o sea, el hecho de que aparezca un milagro al final de la producción, ¿no? Que es el plusvalor, lo que va a decir el capitalista, mi ganancia, esa ganancia va a ser en realidad fruto de una creación que es creada, dice Dussel, desde la nada del capital. O sea, desde más allá del capital. ¿Por qué? Porque no lo pone el capital, no lo puede pagar el capital. Cuando paga el salario, en realidad solamente paga la fuerza de trabajo, pero no puede pagar esa fuerza creadora. No puede pagar el trabajo, sino que la tiene ya incorporada el ser humano, y esa se la da la vida. Y por eso, dice Marx, el ser humano puede producir más de lo que consume. O sea, siempre produce un excedente. Y ese excedente se lo da la vida. Y ese excedente, si vemos, es el excedente que produce la vida siempre. Porque no todos los árboles se convierten, no todas las semillas de un árbol se convierten en árboles. Sino que la gran mayoría de las semillas se convierten en alimento para otros.
O sea, hay ahí siempre un excedente, o sea, la vida excede. Y ese exceso que viene desde más allá del capital es lo que el capital subsume y lo pone como se apropia de ese excedente y es lo que va produciendo, ¿no? Este valor que se valoriza, ¿no? Esta valorización del valor que aparece al final como un milagro, pero que es el milagro de la vida, no es el milagro del capital. El capital lo que ha hecho es que se ha logrado apropiar de una manera que es como un juego de magia, porque ya no se nota. Cuando paga el salario parece que está saldado y hasta el mismo obrero puede decir que bien mi patrón que me paga mi justo salario y que me paga a fin de mes el día que me dijo que me iba a pagar y es un buen patrón. Y hay toda una ética que además también se sobrepone sobre este pago a tiempo, ¿no? Y el trabajo. Entonces, hay como un juego de espejos. Y lo importante aquí es que logremos penetrar y ver la realidad real que está aconteciendo más allá de esa realidad aparente. Entonces, Hegel es muy útil para pensar. Hegel es el filósofo de la modernidad. Y por eso es el filósofo que nos puede explicar cómo funciona el capital desde el capital. O sea, desde la mirada del capital. Entonces parece, ¿no?, que se produce a sí mismo, con un analista, es que es como casi bello, ¿no? O sea, el modo como encajan las categorías de Hegel, porque es realmente muy preciso y muy depurado el modo como él argumenta, pero es un modo de argumentar que justamente parece que la totalidad es todo lo que hay. Y lo que muestra Marx, y donde pone Hegel, donde pone Dussel el foco, es que hay una realidad más allá de la totalidad. La vida excede la totalidad, es realidad real. Y esas categorías las encuentra Dussel en Marx. O sea, Marx habla de realidad real. Es como una cosa muy tautológica, pareciera, ¿no? Contra una realidad aparente. Y la realidad aparente es todo lo que se ve desde el ojo, desde la mirada del capital. Y por eso las teorías al interior del esquema capitalista moderno encajan perfectamente. O sea, ¿por qué? Porque es como, ahí se puede entender perfectamente la dialéctica. Cuando tú tienes una realidad que está constituida, como por ejemplo el proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿no?, en el cual vivimos, estamos aquí todos metidos en medio de la modernidad. Hay una realidad que vemos con nuestros ojos modernos y nos vemos a nosotros, unos a otros, como individuos. ¿Y quién podría decir otra cosa? Estamos ahí, uno ahí, otro ahí, somos todos individuos. Entonces, las teorías de la modernidad parten precisamente de ese ojo moderno que mira la realidad moderna. Esto es difícil de decir porque tiene como un matiz que hay que salirse justo de esa burbuja. Porque lo que quiere decir Dussel es que hay realidad más allá de la modernidad. O sea que este mundo moderno que vemos y en el cual vivimos, y muchos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, muchos morimos al interior de la modernidad sin abrir los ojos nunca, sin pensar que hay otra realidad, que podría ser de otra manera. Y es más, que aquí mismo hay otra realidad. Entonces, la modernidad parte de que hay individuos. Y ahí tenemos toda la filosofía política diciendo hay individuos, cada uno busca su propio interés, nos ponemos de acuerdo en un contrato para no matarnos unos a otros porque somos lobos del hombre cada uno, ¿no? Y entonces tienes ahí toda la filosofía política moderna.
Pero ¿qué pasa si cuestionamos esa tesis? Tan básica y tan a la mano. Es decir, si decimos es que no, quizá no somos individuos. Y eso es justo a donde va Dussel y a donde apunta también en muchos momentos Marx. Más allá del individualismo, hay una comunidad, siempre. O sea, el individuo moderno tiene un ombligo también. Y ese ombligo lo conecta no solamente con sus padres inmediatos, sino con toda la humanidad. Y si nos vamos más profundo, con la vida, con la naturaleza, con el inicio de la vida incluso. O sea, hay una comunidad que está presupuesta siempre. Y eso no es una elucubración fantasmagórica. Eso es realidad real. Porque para que nosotros podamos estar aquí, primero tuvo que acontecer toda esa comunidad detrás. Pero en general no partimos de esa realidad real. En general partimos de esa realidad aparente. De lo aparente de los individuos. Y sobre esa apariencia construimos instituciones, construimos sistemas, construimos proyecciones. Pero ¿qué pasa si empezamos a pensarnos desde esa otra realidad real? Entonces aquí volvemos a Marx. Y Marx decía, el capitalismo necesitó destruir todas las relaciones comunitarias para poder desarrollarse. Entonces, capitalismo y modernidad son en realidad dos lados de una misma realidad, de un mismo proyecto civilizatorio. A veces hablo de proyecto, a veces hablo de realidad. ¿Por qué? Porque está en ambos. O sea, el proyecto civilizatorio que constituye una subjetividad en nosotros, también lo volvemos institución. Y también producimos objetos con esa mentalidad, o sea, la hacemos realidad. Y por eso es tan difícil de pronto salir, de pronto es difícil despertar, porque estamos como tan encerrados en esta realidad moderna occidental que no somos capaces de pensar que hay un mundo más allá. Y también hay, o sea, un mundo más allá, pero no en el futuro, un mundo más allá aquí mismo. Que eso es como lo interesante, porque estamos hablando de una realidad que trasciende y que está entre nosotros y que también podría ser una punta de lanza para pensar el futuro, para hacer proyectos, es decir, para imaginarnos otro mundo posible. Entonces la pregunta, ¿cómo salimos? O sea, ¿cómo despertamos de esa modernidad? Y hay, precisamente en el texto de Marx, en el prólogo, él dice, el objetivo último, espero para hacerlo bien, pero dice algo más o menos así, el objetivo último de esta obra es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. A mí esta frase, o sea, que la leyó todo el marxismo, me hace como explotar la cabeza, porque dice tantas cosas, si uno lo logra ver, primero, desde Hegel, segundo, desde una visión de la economía no moderna, o sea, que no pensemos en la economía como producción de mercancías, sino como reproducción de vida, porque eso es lo que tenía Marx en mente. Cuando él habla de modo de producción, no se refiere solo a un modo de producción de mercancías, sino que se refiere a un modo de producción y reproducción de la vida. Por eso es que él decía, tan importante es producir mercancías como producir al consumidor. O sea, el capitalismo tiene que producir las mercancías al consumidor, porque si solamente produce
las mercancías, pues el sistema no se reproduce. Al final colapsará. Necesito producir al objeto y al sujeto. Y aquí es donde nos empezamos como a dar cuenta de cómo es que se necesita una realidad que esté siempre haciendo palmaria, ¿no? La realidad moderna, la vida moderna, la teoría moderna. Entonces, no podemos despertar de la Matrix, porque siempre estamos frente a eso que nos recuerda y que nos reafirma que no hay otra manera de hacer las cosas, que no hay otra manera de pensar las instituciones, que no hay otra manera de ser. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros nos salimos de esas categorías? O sea, si nosotros nos salimos de ese modo de reproducir la vida, si nos salimos también de esa experiencia. Y aquí yo siempre recuerdo la fenomenología del espíritu de Hegel, porque es muy interesante como también, o sea, le hemos leído por siglos, literal, le hemos leído por siglos la fenomenología del espíritu. Y empieza el capítulo 1 con una conciencia que dice Hegel, la conciencia natural, o sea, pareciera que es la conciencia de cualquiera, ¿no? O sea, un ser humano, Adán y Eva, ¿no? O sea, cualquier ser humano, que abre los ojos y que tiene una voluntad de conocimiento y se acerca al mundo, ¿no? Para conocer. Y que se encuentra ¿con qué? Con un objeto. El objeto de la sensación, de la percepción, y bueno, ahí empieza el camino del conocimiento. Pero el paso número 1 es el sujeto frente al objeto. Toda la modernidad no ha puesto en discusión la relación entre sujeto y objeto. Pero esa es una relación de conocimiento moderno. Y no es la única. Es decir, no es natural, no es humana por excelencia, es una experiencia, un tipo de experiencia humana, pero no es la única. Entonces vuelvo a Dussel. Dussel escribió un libro que se llama 1492, el encubrimiento del indio. Y la primera parte es, digamos, vista 1492 desde el castellano que llega, ¿no? a la nueva tierra. Y la segunda mitad del libro dice, vamos a quitarnos, ¿no?, las armaduras y ahora vamos a poner los pies desnudos en la arena. Y vamos a mirar, ¿no?, estas casas de agua, esas casas que vienen navegando en el agua. La experiencia que tiene un originario cuando abre los ojos al conocimiento no es una relación con un objeto, sino que es la relación con otro sujeto. Porque en primer lugar, la naturaleza no es objeto, sino que es sujeto. Y es el sujeto, es madre. O sea, es un sujeto con una dignidad enorme, de la que dependemos todos. Entonces, no hay esta relación de conocimiento sujeto-objeto en otras culturas, en otros proyectos, en otras civilizaciones. O sea, la relación sujeto-objeto es una experiencia moderna, pero no es ni natural ni humana por excelencia, sino que es una, pero podría haber otras. Entonces, cuando nos situamos en otras experiencias, como esta, ¿no?, de sujeto-sujeto, pues imagínense la fenomenología del espíritu que nos saldría si siguiéramos ese otro camino de búsqueda del conocimiento. Es otra epistemología, pero por completo distinta. Entonces, bueno, he aquí como algunas hipótesis que lo único que pretendieron es un poco removerles la conciencia y
y plantear que hay temas nuevos y que hay un Marx, realmente, no es una pretensión decirlo, hay un Marx desconocido. ¿Por qué? Porque se leyó ya como sobre la base de que se había entendido lo que se estaba diciendo. Y realmente cuando volvemos a leer ese prólogo en donde dice Marx, el objetivo último de esta obra es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna, y la leemos desde estas otras claves, nos damos cuenta que lo que Marx estaba tratando de expresar en el Capital es cómo es que reproduce su vida la sociedad moderna. Reproduce su vida a partir de un modo de producción y reproducción que es el capitalismo, y que para poder criticarlo no solamente vamos a tener que cambiar de actores, o sea, ahora vamos a poner a los obreros, porque esa fue la otra lectura súper facilona, ¿no? Entonces ahora la dictadura del proletariado, nunca se preguntaron si ese sujeto que era ahora el obrero tenía ya conciencia moderna, es decir, tenía ya conciencia burguesa. O sea, la crítica realmente profunda que tenemos que llevar a cabo del capitalismo es una crítica al proyecto civilizatorio de la modernidad. Porque este proyecto civilizatorio es la sistematización de la subjetividad burguesa. Esto no depende de clases sociales. Puede ser rico, pobre, obrero, desempleado y tener conciencia burguesa. Y ese es realmente el enemigo principal que tenemos. O sea, el enemigo no está solo afuera, sino que también ya está adentro. Está en los sueños, está en las perspectivas, está en las instituciones. O sea, el problema es mucho más complejo. Y por eso cuando hablamos de este Marx, arribamos de manera necesaria al proyecto descolonial. La necesidad de hacer una descolonización del mundo moderno. Muchas gracias. Gracias por esa exposición tan viva, tan impactante como la pregunta que te hicieron hace algún tiempo, y seguro que hay algunas cuestiones que entre los que estamos te podrán plantear. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Me ha gustado muchísimo. Claro, la gran cuestión que surge aquí es qué hacemos con la comunidad, ¿no? ¿Qué hacemos con la comunidad? Que parece la vía, ¿no? Una vía latinoamericana, pienso claramente en Mariátegui, pero bueno, este desarrollo de la comunidad y marxismo también ha sido explorado por Yanni, por supuesto, pero por García Linera ahora, que coloca la idea de forma, comunidad frente a la forma del valor, por Boschels, que incluso en este libro fascinante, La Comuna Mexicana, también plantea esta alternativa y esta vinculación con la comuna, ¿no? Claro, y yo he seguido, mi obsesión básicamente es esa, ¿no? De ahí mi interés por Mariátegui. La cuestión es si la comunidad se puede producir. Una cosa es que subsista y que uno la tome como un elemento con potencial regenerador. Y otra, porque lo que decía Marx en el tomo primero de Grundrisse es que lo que disuelve la comunidad es el dinero, es previo al capital. Entonces, la pregunta ¿es posible producir comunidad en condiciones modernas? ¿O solo podemos tomarla allí donde está y tratar de a partir de ella regenerar, producir algo distinto? Esta es la pregunta que yo me vengo haciendo hace muchísimos años, ¿no? O sea, porque hay formas que se dicen comunitarias en el escenario urbano moderno, pero que no lo son realmente. En cuanto 4 o 5 se mudan de barrio, se disolvió la comunidad. Esto no es comunidad. A una asociación de vecinos no es una comunidad. ¿Qué hacemos hoy con la comunidad? ¿Contesto o hacemos varios? Sí, tenemos unos minutos para contestar. Hay dos intervenciones previstas. Esta sigue. Vale. Si lo hacemos Es que tengo que dármelo como muy largo y después bueno. A ver, relacionado con esto, Juan Luis,
José Luis, perdón. Yo tengo una pregunta muy básica y muy inocente, y es ¿qué teólogo leía Dussel? Muy interesante. Me interesa porque, saber, sobre todo teólogos antiguos y así modernos. Bueno, este tema de la comunidad es también mi obsesión, así que qué bueno que compartamos obsesiones. La comunidad, yo te diría, no es que se produzca, sino que se hace crecer. Yo, digamos, cuando pienso en este tema, me remito siempre a el tipo de subjetividad que constituye a un comunitario. Y hay muchas experiencias, como tú bien lo señalas, en América Latina. Te recomiendo un libro que se llama Filosofar en clave Tocolabal. Es un libro maravilloso, en donde se habla y hace una comparación. El autor es muy curioso y es también otro teólogo de esa misma época de Dussel, que él es austríaco, pero se vuelve Tocolabal. O sea, digamos, la comunidad lo acoge y él aprende Tocolabal y se queda a vivir entre ellos toda la vida. Entonces escribe este libro un poco para traducir la experiencia. Entonces, por eso es interesante, porque él como que pisa de los dos lados. Entonces hace inteligible cosas que de otra manera serían difíciles. Entonces, él habla de que en los pueblos originarios el camino es hacia la nosotrificación, pero o sea, no hay un yo como tal, sino que el singular está siempre en relación. O sea, incluso el bebé, ¿no? Cuando nace, lo tiene la madre siempre a cuestas, ¿no? En el rebozo, y cuando no, pues lo acompaña al trabajo, ¿no? Y se da cuenta de los roles y de cómo funciona el mundo a través de los ojos de la madre y de la comunidad. Entonces, el niño es un nosotros chiquito, siempre es un nosotros, no es un yo. Y ese nosotros se va ampliando, porque después tiene hermanos, tiene que tener responsabilidades, entonces va creciendo en la responsabilidad. La autoridad política la tiene quien ha logrado constituir su subjetividad como un nosotros mayor. O sea, es un nosotros con más autoridad porque conoce el sentir y el querer del pueblo. No es porque sea más sabio, sino porque realmente ha sabido recoger. Entonces, se va como avanzando en la responsabilidad y en la humildad. O sea, en concebir la propia subjetividad al servicio, que no es lo mismo servicio que servidumbre, porque también acá en Europa a veces se ve la comunidad con mucho terror, ¿no? Yo me acuerdo justamente en Alemania era imposible hablar del tema de comunidad porque luego te sacaban todos los traumas del socialismo real y lo aplastante, ¿no? Que fueron ciertas experiencias. Pero no, es que comunidad es otra cosa. Y hay un texto, no sé si me dará tiempo de leerlo, es un texto de Marx súper lindo, que es de su juventud, es de un manuscrito del 44, y dice: por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los seres humanos, al poner en acción su esencia, producen la comunidad humana. Supongamos que hubiéramos producido en tanto que seres humanos, porque no es lo mismo producir en tanto que ser humano que en tanto que capitalista, no es lo mismo, o que en tanto que obrero. Y dice, cada uno de nosotros habría firmado doblemente en su producción, tanto al otro como a sí mismo. Yo habría objetivado mi individualidad, bien filósofo es más, yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción, o sea, habría puesto mi vida, ¿no?, lo que soy en el objeto que he producido. Y dice, en tu goce o consumo de mi producto yo habría gozado de manera inmediata, tanto en la conciencia de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo, como con la conciencia de haber objetivado la esencia humana
y proporcionado así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano. O sea, de haberme hecho comunidad. O sea, de que el otro me consuma. O sea, que el otro consuma mi vida y que mi vida sea ahora parte del otro. ¿No? O sea, es esta relación como que va y viene. Disculpa, Katia. A ver si nos da tiempo. Bueno, queda la pregunta sobre los Perdón. teólogos. No, Sí, sí. la respuesta lo sigue. Sí, pero Pepe tiene interés en hacer alguna pregunta. No, es que no da casi tiempo. Bueno, plantearla que nos veremos a los deberes. Para irnos con la pregunta, al menos. Pues ya, Katia, le agradezco muchísimo la intervención y que subraye la importancia del pensamiento de Dussel y de la lectura que hace de Dussel más, no solo de más, pero también de Hegel y de la propia tradición occidental. Y yo concuerdo con ella en que es muy relevante desde el punto de vista teórico y político. Yo diría dos cosas. La primera, la digo de manera perentoria y sin argumentar. La primera, que el problema está en centrarse únicamente en Marx. La relación del socialismo utópico, lo que llamado socialismo utópico, el socialismo utópico, una operación publicitaria de Marx y de Engels, como la operación publicitaria de Platón con los sofistas, llamados sofistas los descalifica de la filosofía, ya había pensado una teoría de la explotación a partir de la idea de que la contribución comunitaria era eliminada siempre y cuando se funcionase de los mecanismos mentales, de la divisibilidad y la condición diferenciada. Esa teoría de Truman es una teoría que Truman saca del mundo antiguo del cristianismo. Ese pensamiento que aparentemente más critica como una visión de la explotación que no comprende la productividad específica que el capital, la civilización capitalista, introduce respecto a las rentas feudales, es algo que se va a recuperar de manera paradójica en el capítulo sobre la maquinaria y la gran industria. Lo importante son dos teorías de la explotación. Una teoría de la explotación en la cual la aportación indisoluble e no cuantificable de la comunidad queda desconocida por la simple atribución a los individuos, y una teoría de la explotación que pretende construir la idea de un robo hacia el sujeto. ¿La idea de un robo hacia el sujeto. Yo creo que ahí está la clave. Esa clave está previa a más. Está previa a más. Ahí está presente en categorías de pensamiento que no son occidentales. ¿Por qué son occidentales los occidentales? Porque eran griegos venían de Asia. Es decir, que eran griegos es una mapuchada. En cualquier caso, si sitúen más o no se sitúen más, que no es importante, yo creo que es lo fundamental, es la conexión entre el trabajo vivo y la atribución, y eso lo hace William Husserl, del desconocimiento de ese trabajo vivo mediante una cuantificación y una atribución individual. Bueno, vamos a terminar con la respuesta que nos trae Katia. Los horarios académicos hacen que ahora la afluencia de público sea mayor. Nos queda otra ponencia en esta mañana a las de la tarde. Katia, la palabra brevemente. Quedamos pendientes de la pregunta sobre los autores teológicos, en todo caso. Sí, tenemos pasillo y tiempo para abordarla. Lo de la teología, mira, lo puedes buscar, que es más fácil, teología de la liberación. O sea, porque es todo un movimiento enorme que se da en América Latina y que acompaña precisamente pues la resistencia frente a las dictaduras que fueron implementadas a lo largo de todo el Cono Sur, ¿no? Entonces, pues hubieron realmente muchísimos autores, ella judía. Entonces, esa es la generación, y Dussel es parte de esa generación. O sea, él se pone a trabajar el tema de la historia de la iglesia en América Latina, y él con eso, él tiene una obra, son 8 tomos que escribe sobre el tema, y con eso él va viajando a lo largo de toda América Latina dando clases sobre esto. Entonces,
digamos, él era un militante de la teología de la liberación, unos 20 años. Sí. Todo empieza con su lectura, si me permite, de Pablo de Tarso, que también es muy peculiar y tiene su influjo en ciertos pensamientos. Y bueno, pues sí, yo creo que no hay ningún, o sea, no hay ningún problema de ir atrás. Yo creo que hay muchos autores que también se pueden ir recuperando. Yo creo que, o sea, es muy loable el hecho de que, porque, o sea, es imposible que un autor, digamos, agote los temas o que haya creado desde sí, sino que también Marx, digamos, sintetiza un montón de ideas y las logra como poner y estructurar en un determinado orden. Así que yo te concedo el hecho de que haya esas otras fuentes. Bien, despedimos a Cate con un aplauso que es también para